Estábamos en el programa anterior conversando sobre ciertas características interesantes que se están presentando en América Latina frente a la incógnita, llamémosle así, Trump. Yo no la veo tan incógnita. Yo creo que él puede moderar sus términos, puede moderar lo que quiera, pero sus ideas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Es un radical, megalómano, y se va a poner de manifiesto. El epíteto que estás pensando. Yo no estoy pensando nada. Bueno, y resulta que todo esto ha fortalecido el esquema asiático. Por ejemplo, ahora ese movimiento que Trump no lo quiere ni oír ni ver del Pacífico, Transpacífico, va a coger más fuerza con todas las manifestaciones de China. Ya Japón se pegó a la cola y, en fin, hay un movimiento que quiere aprovechar el mercado limpio que les va a quedar, que les va a dejar Trump, si les deja. En fin, no sé. Pero sí es interesante ese movimiento para que se percate el señor Trump de que no estamos huérfanos. Digamos, en la perspectiva Trump, lo que ha planteado es salirse de tratados múltiples. Sí, sí. Pero no de salirse de tratados bilaterales. Es decir, pero en los cuales tenga abierta y clara ventaja a los Estados Unidos. Bueno, eso lo dice él porque ahí todo el mundo trata de sacar ventaja de las los cañoneras tratados. otra vez. Sí, el cobro con las cañoneras, ¿verdad? Los chinitos tampoco son tan tontos. No, ¿cómo? ¿Qué van a ser tontos? Han ido desarrollándose de una manera que hoy es una de las potencias mundiales. Sí. Sí, hay en eso una confirmación de una realidad histórica. China tiene muchos siglos siendo un pivote en el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que como no les entendemos el alfabeto, entre otras cosas, entonces no nos damos cuenta. ¿Y acaso entendemos el cirílico? Y es otro lado, sin embargo. No, el cirílico con poquito esfuerzo uno empieza a leerlo. Pero bueno, no, en esto quizás hay un factor que va a acelerar, digamos, un cambio en los ejes de poder muy acelerado. Es el de la incapacidad en que está el mundo de sostener un desarrollo que le permita a toda la gente que vive en el mundo llegar a tener la calidad de vida, digamos, del ideal que ha sido Estados Unidos y algunos países de Europa, ¿verdad? Eso como que cada vez se va volviendo más claro y quizás marca un poco la tendencia a la migración. Si la gente tuviera esperanza de que en sus países pueden avanzar hacia eso, no se iría. No estoy hablando de los que huyen de la guerra, ¿verdad? Que eso es otro problema. Actualmente, ahí hubo un comentario que hizo un columnista de un periódico sobre el entusiasmo que pareciera haber en Centroamérica con esa historia de los canales secos. Ustedes lo vieron. Y bueno, efectivamente, ese artículo sale justo cuando había circulado en la red otro en el cual se comenta la visión de expertos en comercio, en transporte marítimo, que ya hablan con mucha expectativa de la apertura de los canales marítimos por el norte. Aquí hablamos el otro día del paso del noreste, ¿verdad? En el Ártico. Sí. No, hombre, ya viendo los mapas que esta gente maneja, hay 4 diferentes rutas transárticas que pueden entrar a funcionar dentro de poco. Y resulta que todas son favorables a China. Sí. Incluso hay una mención de una medida. Está 2 ferrocarriles que están impulsando los chinos desde Europa y desde Turquía
y desde Rusia. Son Claro. como Sí, tres sí, sí, gigantescos. claro. Es que hay una conexión con Rusia. Y mencionan que la parte oriental. en el estado de Maine, en Estados Unidos, ya están preparándose para la oportunidad, porque Estados Unidos y Canadá tienen pocos puertos, digamos, útiles para esas rutas. En cambio, Rusia tiene algunos, y China está negociando con Rusia el habilitar el uso de puertos del norte de Rusia. Es sorprendente, ¿verdad?, que no haya pasado un ferrocarril por el estrecho de Bering, Alaska, Canadá, Estados Unidos. Porque es decir, es chiquito, no es una cosa enorme. Es decir, yo cualquier pasé momento por lo ahí. hacen. Ya hacen ferrocarriles flotantes, es decir, en el Ah, sentido sí, de que por pasan eso, por no, aguas. pero lo hacen. Que se asesoren Oye, con los rusos para ay. que están haciendo el puente entre Crimea y Rusia ahora. ¿verdad? Exactamente. Sí, ahí está. 19 kilómetros. Pero no, en eso Más ancho que el Golfo de los Nicoya. pasos, esos pasos, resulta que incluso se señala ahí que es bastante una amenaza seria para el mismo canal de Panamá. Esa apertura, si realmente se llega a... Sí, porque se acaba la necesidad de dar la vuelta. Sí, Entonces, claro. en Sí, ¿para Centroamérica qué? hay un canal seco que se está haciendo en Honduras. otro en Costa Rica. Uno se supone que en Costa Rica Sí, claro. Están apenas haciendo una caricatura todavía del canal. Sí, en Guatemala. Parece mentira. Desde que Figueres planteó esto, ¿hace cuánto? 48. Qué increíble. Y todavía están hablando. En el año 98, cuando yo fui candidato a la presidencia, yo lo planteé también. Ay, Dios mío. Óyeme, una cosa La interesante. necesidad de hacer ese canal. Nosotros- Incluso Menos mal dije, que no ganaste porque no habrías cumplido esa promesa. no, bueno. Yo pienso que sí, claro. Óyeme, nosotros en la América Latina en general, Han pasado oye, ya una- 16 años. una antes de la- permanente queja de 18 de años con casi. tantos años, más o menos parecidos de independencia, como Norteamérica, que el desarrollo ha sido muy lento y muy... Si uno analiza con detenimiento el planteamiento de ese liberalismo económico y de la democracia y todo eso, en la América Latina, en términos generales, somos semifeudales, ¿verdad? Es decir, el avance ha sido de carreta, ¿verdad? Analiza uno las estructuras políticas. Dejemos ciertos países así, aislados, para no complicar, porque no diga que haya sangre de por medio. De veras, es decir, son regímenes feudales. Uno analiza la estructura política y sí, o es una dictadura o es un régimen que entre el poder ejecutivo y Una No, dictadura. pero dicta suaves. abonémosle, Sí, abonémosle algo a las dictaduras, no porque las defienda. Ten cuidado. No porque las defienda. Ten cuidado porque Dictadores y tiranos en América Latina desarrollaron obras de Ah, infraestructura no, pues muy sí, importantes. claro. ¿Y en Costa Rica? Carreteras, sobre todo. ¿Por qué? Porque había una necesidad también militar de las Sí, sí, dictaduras sí, claro. de poderse movilizar a regiones a sofocar, digamos, sectores de oposición. Entonces tenían que tener buenas carreteras para poder movilizar el ejército y eso. para Pero, cuando tengan que vivir, coger el barco, ¿verdad? pero desarrollaron carreteras. Sí, en bueno, época pero- de Nicaragua, Somoza hizo carreteras. En Ya- Venezuela hizo carreteras, De ferrocarril y acuerdo, todo. pero los seres humanos, ese es el problema, esas masas que no saben ni leer ni escribir, que la ves en toda América Latina, en Sudamérica está variando un poco en ciertos lugares. Son, los seres humanos en América Latina, como casi todo el mundo, son nace y use. Nace y usa, No, a ver si produce. sí, pero no, No, imagínese es usted. lamentable, es decir, no se ha logrado un fundamento real de un estilo político que efectivamente produzca el desarrollo. Así que, ¿qué pasó en América Latina? Y que fuimos colonizados por España, que nos tocó un régimen dictatorial, si se puede llamar monárquico, durísimo, que no dejó nada, incito, ¿verdad? Que exaccionó las riquezas de América,
¿Qué pasó en Estados Unidos? Vinieron los ingleses, eso sí sembraron desarrollo y sí quedó ahí. Entonces, encima claro, de los cadáveres de sí, todos los indios de las sí, naciones bueno, americanas que los enterraron más rápido que los españoles. Bueno, yo no estoy discutiendo esas prácticas, estoy hablando de otro fenómeno diferente. Porque si no hubiera pasado eso no fueron los ingleses, fueron los derivados de los ingleses los que crearon... En Australia hicieron lo mismo, era la práctica europea estándar. Pues claro. Y los belgas los belgas en el Congo, por ejemplo, lo que hicieron es tan atroz que la misma Europa trata de ocultarlo de pura vergüenza. Pues claro. Sí. Pero eso sí. Ahí los franceses en Argelia. Y en Haití, estamos más cerca. Y en África, sí, claro. Es que la guerra de Argelia fue salvaje, brutal. Sí, exacto. Bueno, y ese cuerpo que tenía la Legión extranjera, Francia, que era un cuerpo militar ejército brutal de dominación colonial, horroroso, para ir a aplastar sublevaciones y para ir a aplastar pueblos que se estaban tratando nada más de liberar de las colonias, de las cadenas. Y sí, no, era... Sí, fíjate que poquito después de terminar la Primera Guerra Mundial, hubo un reclutamiento masivo para la Legión extranjera en el que cayeron muchos de los excombatientes que pelearon contra Francia anteriormente, ¿verdad? El primer contingente reclutado fue de 30.000 hombres, ¿verdad? No es así como medio trompudo, ¿verdad? Entonces ahí iban austriacos, qué sé yo, gente de los países que habían sufrido la guerra, alemanes. Eso era un reclutamiento similar al que hacían los turcos con los jenízaros, ¿verdad? Porque era gente que una vez que se metía en eso, ya quedaban ahí marcados. No pueden hacer otra cosa, era la profesión. Sí. Cantar la marsellesa, aunque fuera con acento extranjero, y volar bala. Sucede mucho en los ejércitos modernos, cuando la gente se desmoviliza de los ejércitos oficiales de Estado, que pasan a reclutarse como mercenarios. Claro. De ejércitos privados que son contratados por esos estados. El caso de Estados Unidos en Irak, en esas regiones donde han contratado fuerza militar privada. Y son mercenarios, típicamente, ¿verdad? Pero oficialmente amparados. No, es una situación nueva. Cuando vos decías lo de América, cuando uno examina América Latina, pues así en general, pues que es demasiado diversa como para echarle una sola cobija. Sí, pero, de acuerdo, claro. Caray, él se ponía a pensar que el periodo colonial, la administración de esto estuvo en manos principalmente de enviados, en el caso de España y Portugal, que no eran gente preclara necesariamente, ¿verdad? Ellos venían junto con ellos unos cuantos que hicieron esfuerzos por... Los que lo hacían en nombre de la religión lo hacían un poco a los garrotazos, ¿verdad? Pero bueno. Inspirados en la Inquisición. No eran iluminados, ¿verdad? No eran. No. En Costa Rica hubo la suerte de que llegaran funcionarios, digamos. Hay toda una teoría de que la colonia, en el caso de Costa Rica, y es curioso, tan distantes, Costa Rica y Argentina, no fue hecha por castellanos, sino por aragoneses, que tenían otra forma de ser. Y tal vez, aclara muchas de las dudas. No sé yo, Carlos Meléndez Chaverri, que fue el gran historiador colonialista de Costa Rica, de la colonia, de la colonia, quise decir. Él hizo un estudio muy interesante de la llegada de españoles, de la procedencia de las distintas regiones de España, y él señala más bien, y hasta tiene un mapa en su estudio donde señala casi de todas las regiones de España que llegaron a Costa Rica. Pero yo creo que no era lo importante eso, sino que en el caso nuestro, en relación a Guatemala,
a la que pertenecíamos nosotros administrativamente, es que éramos lo más alejado. Sí, sí. Y no solo lo más alejado, sino que desde León de Nicaragua para acá, las comunicaciones terrestres eran deficientes y pésimas y malas. Entonces fue una colonia abandonada, entre comillas abandonada. Entonces aquí venía la gente y los propios colonizadores tuvieron que abocarse también a desarrollar actividades donde en otras regiones ellos tenían servidumbres completas para hacerlo. Aquí tuvieron que dedicarse también a elaborar la tierra y ese tipo de cosas. También lo confirma Monje Alfaro y todos ellos, pero eso creo que fue un peso importante y eso alejó también la iglesia, porque los pueblos que se fueron desarrollando aquí de la colonia no hubo obviamente iglesia católica por la llegada de los españoles que eran católicos, pero no desarrollaron jerarquía católica en Costa Rica, sino que nosotros pertenecimos a los obispos de León, de Nicaragua, hasta 1852. Es decir, hasta ese momento se creó la diócesis de Costa Rica. Mientras tanto, eran los obispos que venían de allá a hacer visitas de vez en cuando a Costa Rica. Hay una cola de todo eso, no tenemos ni un solo monarca religioso, como se llamaría. ¿Cómo se llaman? Los presidentes, jefes de Estado. No. En Nicaragua tiene dos. Hablas de los cardenales. Cardenales. En Guatemala hay dos cardenales. En Honduras tiene. Y resulta que nosotros no tenemos solo el cardenal en la nalga cuando nos patean el fondillo. El Vaticano. Sí. Porque el Vaticano ha tratado mal a la iglesia costarricense. Definitivamente, muy mal. Claro. Sí, así es. Sí. Es ¿por qué le ha dado a cardenales a países donde hay dictaduras y gobiernos autoritarios y no a gobiernos democráticos como nosotros? Sí, no. Donde la iglesia aquí juega un papel importante desde el punto de vista católico. Sí. Incluso... es decir, o son muy malos obispos para el Vaticano y muy pésimo arzobispo el que dirige la iglesia para el Vaticano, que no merecen ser considerados para ascenderlo. El actual papa, que es un latino, ha hecho ya nombramiento casi 34 cardenales nuevos ha nombrado, que son los que terminan nombrando el papa, y no ha nombrado de Costa Rica. Sí, así es. Tampoco ha nombrado muchos de América Latina. Bueno, pero ha nombrado. Ha nombrado, sí, claro, pero uno podría decir, bueno, ahí el equilibrio de fuerzas es interesante porque está nombrando de Asia y de África. Tal vez no quiere que se note mucho que es latinoamericano, pero bueno. Bueno, es que es de origen italiano el Papa, también digámoslo así con franqueza. Sí, de origen, claro. De origen italiano, nacido en Argentina. Al final terminó siendo un Papa italiano. O de origen argentino, nacido en... No, termina siendo al estilo tradicional de que los papas eran escogidos por su origen italiano, cuando fue escogido de América Latina por su origen italiano. Y además hay una cosa que a mí eso no me interesa, me parece una parte de una anécdota, pero que la Constitución de Costa Rica es la única en el continente que declara a la iglesia oficial la católica, ¿verdad? Sí. Ya no. Sí, claro. El Estado es católico en Costa Rica, como decir que esa parece católica. Pero no que esto lo hace poco. No se ha podido quitar. En la Constitución no ha cambiado nada. Sí, la religión católica es la religión oficial del Estado. Sí, así es. Y eso, bueno, a mí me parece que tiene importancia el eliminar eso, porque finalmente una república laica no puede ser católica al mismo tiempo. Y a mí la laicidad a mí me parece que es fundamental. Pero un Estado, es un Estado como concepto, es como decir que esta pared es católica, o que esta biblioteca que tenemos atrás es católica. Esta se saca las manos y se cocina. Sí, eso no tiene sentido eso, es decir, eso es un absurdo. Es un absurdo. Claro. Sí. La Constitución podría haber dicho algo así como que se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de la población y por eso el Estado le va a dar ayuda. ¿Está bien? Pero una cosa es eso. Que mientras no cambie. Mientras no se diga eso, es un absurdo lo otro. Sí. Pero digo yo que frente a lo que estaban ustedes comentando de lo poco generoso que ha sido el Vaticano con la Iglesia costarricense desde ese punto de vista, pues bueno, que ni siquiera le haya regalado un cardenalito.
a Costa Rica. Yo siempre lo he pensado, qué extraño. Yo pensé que Román Arrieta era un posible para eso, por su larga trayectoria, casi 25 años al frente del Obispado Nacional. Manzanita. Y bueno, y viajaba bastante al Vaticano, pero no fue suficiente. No, le faltaba personalidad a Monseñor. Bueno, digamos, bueno, si nosotros decimos que le faltaba personalidad, y con más razón el Vaticano, pero ¿cuál personalidad requería? Sí, bueno, cuando declararon cardenal a Monseñor Rodríguez en Honduras, lo hacían en parte por reconocimiento a muchas de sus luchas antisistema, antimilitares, en pro de los campesinos. Pero Manzanita también, antes de ser obispo nacional, cuando era obispo de Tilarán, jugó un papel muy importante defendiendo las luchas campesinas en Guanacaste y a los campesinos y a los precaristas y todo eso, y tiene discursos sociales muy audaces para su momento. El mismo, el que le siguió después, el de... Odio. No. Sí, Barrantes. También muy bueno, fue muy importante ahí en Punta Arenas, defendiendo trabajadores y trabajadores del mar y todo eso. Pero ya, y como obispos ya son diferentes. Como obispos nacionales ya son diferentes. Mientras son de dioses ahí. Sí, es interesante eso. Yo digamos, me parece que si me ponen a escoger y me preguntan qué le gustaría mejor, que hubiera un cardenal costarricense o que el portero del Real Madrid sea costarricense, yo escojo a Navas. Ya no vamos a tener que aterrizar, pero